Muy buenas noches, muy bienvenidos sean como cada viernes, como cada semana a un nuevo tema acerca de nuestro estudio Historia del Cristianismo. Para mí es un gusto saludarles, el poder transmitir como cada semana una nueva enseñanza, siguiendo el hilo de la cronología de la historia después de Cristo, siguiendo y uniendo los eslabones a grandes rasgos, porque vamos a mencionar nuevamente y recalcaré mucho esto, que solamente son pinceladas, son a grandes rasgos acerca de cada uno de los temas que estamos dando. Hemos dejado atrás grandes eventos, cumbres de la historia cristiana, hemos dejado atrás y no hemos mencionado por falta de tiempo mentes, corazones, vidas piadosas de hombres y de mujeres. Bueno, es muy difícil, muy complicado poder hablar de todo ello, puesto que en una hora no se puede abarcar milenios o miles de años, es imposible. Pero bueno, tratamos de hacerlo de la manera más compacta, tratando de traer a la memoria y dando un homenaje a cada evento o cada siglo de nuestra historia, de los personajes o de los eventos que han pasado. Hemos tratado de darles el honor y el homenaje que se merece. Y bueno, no es la excepción el día de hoy. Hoy voy a englobar un tema que para mí es interesantísimo, es un tema que me gusta mucho, es un tema que en lo personal creo que tiene muy poco tiempo, no estoy diciendo que sea nuevo en el tema, pero tengo muy poco tiempo el analizarlo. Bueno, historia de la iglesia llevo ya muchísimos años estudiándola desde que soy muy joven, pero bueno, el tema que vamos a hablar creo que no tengo tantos años conociendo del tema, pero que realmente me fascinó cuando supe de las grandes vidas que desarrollaron, bueno, más allá de la piedad, más allá de una vida devocional, más allá de una vida entregada, bueno, alcanzaron los niveles espirituales más profundos que el ser humano puede alcanzar en la vida. Yo lo hablaba con una persona hace unos días precisamente, hablábamos sobre la vida mística, y que bueno, no es un término que se use hoy en día en el cristianismo, los cristianos no usan ese término, pero bueno, yo creo que hemos sido pocos los que nos hemos atrevido a hablar acerca del tema o hablar o decir cierta palabra dentro del cristianismo evangélico. Bueno, porque conocemos la historia, ¿no? Conocemos lo que aconteció y eso nos da quizás más autoridad, nos da más luz para hablar del tema y mencionarlo de tal manera. Bueno, precisamente el capítulo hoy, ya estamos en el capítulo 14, es vidas piadosas y místicas en la Edad Media. Bueno, vamos a hablar a grandes rasgos. No voy a mencionar tristemente a todos los grandes místicos o las místicas de la Edad Media, ni todas las vidas piadosas, pero bueno, esto es un homenaje para hablar a grandes rasgos de lo que era la vida piadosa en la Edad Media y lo que era la vida mística en la Edad Media. Y hemos hablado a grandes rasgos también acerca de la oscuridad papal, acerca de la oscuridad en la iglesia, pero bueno, es que hubo muchísima luz, hubo muchísimas personas y muchas vidas que se entregaron a la vida totalmente completa a Dios, y que eso trajo muchísima bendición a las naciones en las cuales, bueno, el paganismo había entrado. Esto estaremos hablando a grandes rasgos, y bueno, sin duda fueron muchas las vidas las que han dejado una huella impresionante en nuestra historia. Esto es una verdad que, bueno, no podemos negar, no podemos disminuir, no podemos esconder, puesto que esto ha quedado sellado en nuestra historia de una manera tremenda. Quizás en esta tierra no sean muy conocidos. De hecho, hoy voy a hablar de una mujer, o bueno, de algunas vidas que no son muy conocidas, y mucho menos en la vida cristiana, en la iglesia cristiana evangélica. Quizás no son nada conocidos y son muy pocos conocidos por los eruditos quizás, pero que bueno, pero son muchísimo, muy conocidos en el cielo por Dios. Esto creo que es lo que ellos deseaban, ser conocidos por Dios y no por el mundo. Ellos menospreciaron el mundo. Y bueno, esto nos da luz a aquellas personas que siempre intentaron y quisieron y lograron agradar a Dios, que bueno, no son nada conocidos en la tierra, pero en el cielo son muy conocidos. Bueno, a vuelo de pájaro estaré hablando sobre la vida de cada uno de ellos. El primero que quisiera mencionar en esta noche es a San Francisco de Asís, o el pobre de Asís. San Francisco de Asís, bueno, creo es clarísimo para los historiadores que en la iglesia evangélica no es nada conocido.
se tiene en mente. Yo cuando he hablado con algunos cristianos que tienen noción de la historia, bueno, cuando menciono o hablo sobre acerca de San Francisco de Asís, de inmediato se viene a la mente aquel santo que fue canonizado por la Iglesia Católica, aquel santo a cual le rezan muchísimos católicos, que intercede por los hombres y se tiene una gran estima en el mundo católico y se le tiene un gran aprecio en la Iglesia Católica Romana. En el cristianismo, bueno, no es nada conocido y bueno, sus obras están dentro de la Iglesia Católica Romana. Solamente hay un tratado evangélico que se llama En los Pasos de San Francisco, y bueno, es lo único que hay en el mundo evangélico, y que se le dio un pequeño homenaje a este hombre. Pero hoy quiero hablar precisamente que este varón realmente, más allá de que si estuvo dentro de la Iglesia Católica, y esto lo he estado hablando, o sea, hubo muchísimos hombres y muchísimas mujeres que bueno, la expansión del catolicismo era tan grande que bueno, nacieron dentro de la Iglesia Católica, vivieron y convivieron dentro de los monasterios, pero esto no quiere decir que vivieran la vida pagana o la vida generalmente de costumbres y fiestas católicas. Ellos no se acomodaron a ese tipo de vida. Sí crecieron en los monasterios, vivieron en conventos, en lugares que bueno, estaba rodeado de obispos, sacerdotes y clérigos, pero esto no hacía que estos hombres o estas mujeres convivieran o hicieran o practicaran o vivieran de esta manera. Esto es lo que un historiador cristiano tendría que hacer. Esto es lo que un historiador cristiano tendría que hacer, sacar de entre todo el catolicismo pagano a estos hombres y estas mujeres piadosas y llevarlos precisamente a la historia como hombres que vivieron agradando a Dios, como mujeres que realmente dejaron plasmada una vida evangélica. Eso es el trabajo de un historiador cristiano, y bueno, yo creo que es por eso que quizás no haya muchos historiadores cristianos, porque es un trabajo, no es nada fácil. Es un trabajo que lleva muchísimo trabajo, de muchísimas horas, de muchísimos libros, de muchísima búsqueda, de muchísima biblioteca, y que bueno, muy pocos están dispuestos a pagar el precio. Y bueno, hoy haciendo mención a San Francisco de Asís, todas sus obras están en la editorial BAC, como he estado hablando acerca de esta editorial, bueno, están en esta editorial. Y que bueno, este hombre nace en Italia en el año 1181, algunos dicen que en el año 1182, hay una pequeña duda entre estos dos años. Bueno, es un hombre muy amado por los católicos y bueno, es muy amado por nosotros los que conocemos la historia por su obra y su vida. Y bueno, a él se le conoce como el pobre de Asís, San Francisco de Asís se le conoce como el pobre de Asís. Él era el hijo menor de un mercader. El hijo, de un mercader, no el menor, fue un hijo de un mercader. Esto hacía que llevara una buena vida. Además que desde muy pequeño le ayudaba a su padre con el negocio de los paños. Su padre era mercader, que no le iba nada mal y que bueno, esto le hacía que San Francisco viviera una vida muy cómoda y que bueno, esto desde muy niño le ayudaba a su padre con el trabajo. Y bueno, desde joven se entregó a la vida espiritual. Después de haber pasado una enfermedad, de joven sufrió una enfermedad muy fuerte y después de pasar esta enfermedad de muerte, bueno, este joven, San Francisco, se dedica a la vida espiritual, entiende que es importante la vida espiritual, el valor que tiene la vida espiritual y se entrega, bueno, precisamente a la búsqueda de Dios. Y bueno, su ministerio es muy largo, su ministerio es amplio, es muy reconocido, que solamente da unas pinceladas acerca de lo que él hizo. Para empezar, fue fundador de la Orden Franciscana, había muchos hombres en dicha orden. La Orden Franciscana, bueno, es muy reconocida en el mundo católico y que bueno, hoy en día sigue vigente los franciscanos. Y bueno, hasta los famosísimos místicos franciscanos, que bueno, vienen de la Orden de Francisco de Asís, y que en su tiempo, bueno, los hombres que rodeaban a Francisco de Asís se dicen que eran 12, curiosamente uno de los 12 se ahorcó, traicionó a San Francisco y se ahorcó, curiosamente, y bueno, los 11 que lo rodeaban eran hombres usados por Dios de una manera tremenda, eran hombres entregados a Dios, y que estaré hablando sobre algunos ministerios o dones que tuvo Francisco de Asís, pero bueno, eran hombres que Dios los usaba en gran manera, estos hombres que rodeaban a San Francisco, y ni se diga, San Francisco por su vida piadosa y humilde que vivía. Bueno, San Francisco fue un hombre de mucha oración, él podría pasar 8 horas seguidas orando en su lugar íntimo, en el monasterio, él podría pasar 8 horas seguidas orando, intercediendo por los hombres que le servían al Señor o por las necesidades. Este era un hombre de muchísima oración
y que bueno, esto ha dejado plasmado un gran legado para la iglesia. El pobre de Asís, bueno, predicaba acerca de una vida sencilla y mandaba a los pobres, o sea, su predicación era muy sencilla y bueno, le enfocaba más a los pobres. Bueno, al igual que los hombres que lo rodeaban tenían el mismo espíritu. Los hombres que rodeaban a San Francisco de Asís, bueno, era un espíritu de sencillez, era un espíritu de mucha humildad, y que bueno, San Francisco de Asís mandaba a vivir una vida de pobreza. Cuando habla de una vida de pobreza, él sabía que las riquezas que tuvo en su momento de la herencia de su padre, bueno, esto no le daba una garantía, y bueno, así hay un llamado a una vida humilde, a una vida pobre. No es que todos tendrían que, como comúnmente en la época, hacer un voto de pobreza, pero bueno, él sabía que si se veía una vida humilde y sencilla, básica, abstracta, si lo queremos llamar de esta manera, bueno, esto le daba más oportunidad para que la gente se enfocara a Dios. Y San Francisco de Asís predicaba acerca de la humildad, de la sencillez, y al igual que los discípulos que lo rodeaban, bueno, predicaban también acerca de este tema. Bueno, tenía dones. Tenía unos dones impresionantes. Por ejemplo, era un hombre que tenía visiones y revelaciones. Era un hombre que Dios le mostraba muchísimas visiones y revelaciones que están plasmados en sus escritos. Hay un escrito tremendo de él que se llama Las Florecillas. Las Florecillas de San Francisco de Asís, si tienen la oportunidad de leerlo, es un escrito tremendo. Tiene un contenido impresionante de un hombre piadoso. Ustedes pueden leer y sentir en ese escrito de Las Florecillas. Bueno, un hombre entregado, un hombre de oración, un hombre profundo, un hombre, yo diría hasta cierto punto místico, que bueno, dejó plasmado muchísimo de su carácter, de su pensamiento, de su devoción en sus escritos, no solamente en Las Florecillas, sino en algunos otros escritos. Bueno, aparte de tener visiones y revelaciones, tenía discernimiento. Era un hombre que tenía muchísimo discernimiento. Hay un evento donde a él se le intenta envenenar, y bueno, el Señor le hace sentir con el discernimiento cuándo le iban a envenenar y quién le iba a envenenar. Y bueno, San Francisco de Asís sale librado de esto gracias al discernimiento tan grande que tenía de parte de Dios. A este nivel llegaba el discernimiento de San Francisco de Asís, que Dios le hacía sentir eventos como este tipo, ¿no? Era conocedor de las Escrituras de una manera profunda. Él conocía las Escrituras. A esta edad ya, bueno, uno podría decir que ya estaban en un auge muy fuerte las catedrales góticas. De hecho, bueno, si se quiere estudiar ya la majestuosidad de la Iglesia Católica, pues tendríamos que remontarnos al siglo XI, siglo XII, donde ya las iglesias góticas, bueno, empiezan a llegar yo diría, parte del Renacimiento, y que llegan a no solamente a revolucionar la imagen de la iglesia en cuanto a fachadas, en cuanto a diseños, sino también ya en cuanto a instituciones de universidades ya más de prestigio. Bueno, empieza ya a entrar. Yo no puedo desacreditar la Iglesia Católica en cuanto a algunas cosas muy buenas que hizo, que cambiaron el rumbo de la historia en cuanto a la educación, pero que se limitó simplemente a la vida clérica. Esto no hizo un avance cultural en general, sino un avance cultural, yo diría, clerical y de obispos, porque solamente hubo un crecimiento y un desempeño cultural dentro del clérigo, no en la humanidad en general. Que bueno, a esas alturas de San Francisco de Asís, bueno, ya la lectura dentro de los monasterios, dentro de los institutos clericales, bueno, ya era de mucha más calidad, ya había un poco más de luz, y la teología se había retomado de una manera más clara. Que bueno, San Francisco de Asís aprovecha todo esto y es un personaje que aprovecha el conocimiento de las Escrituras. Se conocía muchísimo de Escrituras, y bueno, en sus escritos podemos verlo. Si bien es muy poco conocido por el profundo amor hacia los animales. Esto es muy peculiar en San Francisco de Asís. No vamos a ver otro hombre en la historia de la iglesia que haya tenido un contacto tan profundo y un amor tan profundo por los animales. La Biblia habla sobre el cuidado de los animales. De hecho, el proverbista habla sobre amar y cuidar a las bestias. Bueno, San Francisco de Asís fue más allá. Fue un amor profundo. De hecho, la Iglesia Católica se tiene como el santo de los animales, bueno, porque él da un ejemplo claro de lo que son los animales. De hecho, llegó a amar tanto los animales
que bueno, tuvo un amigo lobo, o sea, literalmente un lobo que bueno, lo acompañaba a muchos lados. Era un hombre que llegó, yo diría, a domar a grandes bestias como tigres, serpientes, que no le hacían ningún daño. Hace unos días yo platicaba con una persona y me decía algo muy interesante que me dejó pensando. Decía San Francisco de Asís, y es una persona que estudió muchísimo también la historia de la iglesia, y él me dijo: San Francisco de Asís llegó a un nivel de santidad tan profundo, llegó a un nivel tan profundo con Dios, que los animales podían verlo y podían darle ese respeto. Yo no sé hasta qué punto tenga razón este personaje, pero me dejó pensando, puesto que me remontaba y nos remontábamos al Edén, donde, bueno, era tanta la comunión y la inocencia y la santidad, la falta de pecado en la vida de Adán y Eva, que bueno, ellos tenían autoridad sobre el reino animal. Bueno, nos remontábamos a esa época y que bueno, no está fuera de lo bíblico ni de la realidad. Pero San Francisco de Asís fue un hombre que llegó a estos niveles, que bueno, fue reconocido por ese amor y sobre esa amistad que tuvo hacia los animales. Bueno, vivió un tiempo en una celda como místico, voy a repetirlo, realmente él llegó a estos niveles, no se le considera quizás un místico como tal, pero bueno, llegó también a estos niveles en una celda. Bueno, ya he explicado anteriormente por qué se recluían a una celda. Bueno, era precisamente por voluntad propia y era para servirle al Señor en oración, en meditación, en intercesión por las necesidades. Y bueno, también vivió en un monasterio. Vivió su vida en un monasterio y de ahí, bueno, desarrolla la vida franciscana, la orden franciscana y tanto que llegó a hacer por la iglesia y por los hermanos de su tiempo. San Francisco de Asís es un hombre digno de mencionar en nuestra historia, que bueno, quizás algunos historiadores cristianos no estén de acuerdo conmigo, pero bueno, yo creo que tendríamos que conocer la historia en general para darle crédito a este varón. Bueno, ahora quisiera pasar a una de las mujeres que en lo personal amo muchísimo, admiro muchísimo. Es una mujer que cuando yo supe de su existencia, bueno, inmediatamente me dispuse a buscar su tratado. Y bueno, nunca pensé que fuera tan difícil, casi imposible conseguirlo. Su escrito es extrañísimo encontrarlo. Lo busqué por todos lados, por las fuentes cercanas acerca del tema de la historia del cristianismo, con coleccionistas, librerías antiguas, bueno, por muchísimos lados, por plataformas, y bueno, en ningún lado tenían el escrito, hasta que un cierto día, bueno, tuve que ir hasta el otro lado de la ciudad por él, cuando supe de su existencia y más allá de su existencia, que estaba en venta. Bueno, hoy en día tengo el gusto de tenerlo y de leerlo, y bueno, no es nada más nada menos que Juliana de Norwich. Bueno, les presento el libro Juliana de Norwich. Si tienen la oportunidad de comprarlo, si lo ven algún día, que es casi, no es imposible, pero es dificilísimo verlo, no deben adquirirlo. Las visiones y las revelaciones, bueno, Editorial Trota lo sacó de esta manera, pero el tema en la cual se basó originalmente, no por ella, sino por sus contemporáneos y los que transcribieron sus cartas o sus escritos, bueno, originalmente se conoce como las Revelaciones del Amor Divino. Las Revelaciones del Amor Divino de Juliana de Norwich. Es un libro que desintegra cualquier vida promedia cristiana. Es un libro que desintegra, desbarata todo pensamiento promedio cristiano. En verdad que es un escrito que estaría dando unas pinceladas de la propia pluma de Juliana de Norwich, de lo que ella vivió, pero que fue una mística, definitivamente una de las más grandes místicas de la Edad Media. Cuando me refiero a una persona mística, no me estoy refiriendo al misticismo pagano, al misticismo babilónico o griego o de las naciones muy paganizadas, que bueno, el misticismo que ellos practicaban daba más hacia, bueno, prácticas ocultas o prácticas fuera del carácter humano. Bueno, cuando hablamos de un místico cristiano, un místico de la historia, y de hecho este es un término que dije al principio, no usa la iglesia evangélica, hemos sido pocos los que hemos usado este término, y pocos de ellos es el reconocido pastor o el profeta del siglo XX, A.W. Tozer, el doctor evangélico, el doctor protestante. Él usaba mucho esta terminología como místico de la iglesia, que es varios de sus escritos que estaré hablando posteriormente, y es un hombre que amo muchísimo. Él usaba este término para hombres y mujeres que, bueno, vivieron
una vida mística. Y bueno, la vida mística definitivamente era una persona que tenía muchas visiones y revelaciones de parte de Dios. Una persona que quizás en su tiempo se le pudo haber llevado un profeta, pero ellos iban más allá. No solamente era una vida que era de visiones o revelaciones, o de mucho discernimiento, sino que eran personas que se la podían pasar meses enteros en oración, días enteros en oración. Personas que aconsejaban con un consejo divino, le pedían dirección a Dios y que tenían una comunión directa con Dios. Y eso es la profundidad más alta que puede alcanzar un cristiano. Ese es el nivel más profundo que puede alcanzar un cristiano, tener un contacto directo con Dios, como lo tuvo Jesús con su Padre, como lo tuvo Moisés, como lo tuvo Daniel, y estos personajes que tuvieron un contacto directo y profundo y que trascendieron las vidas nominales o promedias de un cristiano o de una persona que amaba a Dios, que bueno, ellos fueron más allá y profundizaron de tal manera que tienen un contacto directo con Dios. Bueno, a esto se les ha llamado místicos, y bueno, algunos de ellos que no voy a mencionar, que por falta del tiempo, pero creo que también son dignos de mencionar, que bueno, en su momento quizás, no sé si los errores o porque amaban a la iglesia definitivamente, para que la iglesia católica romana hiciera llamar a una persona mística, bueno, tenían que tener visiones y comprobar esas revelaciones, y como un tercer requisito era reconocer al Papa como siervo de Dios en la iglesia católica. Pero bueno, algunos de ellos lo hicieron. Yo no tengo datos que Juliana de Norwich lo hubiese hecho. De hecho, Juliana de Norwich es amada tanto por la Iglesia Católica, por los luteranos. Los luteranos que fueron posteriormente, entraron en la Reforma, fueron protestantes, y que bueno, es muy amada por muy pocos hoy en día, incluyéndome a mí. Bueno, Juliana de Norwich nació en 1342. Tristemente no se sabe mucho de ella, de su vida, o sea, solamente sabemos por sus escritos, y de ahí, bueno, sacamos conclusiones acerca de su vida, pero difícilmente se sabe mucho de su vida. Tristemente no se sabe, se ignora dónde nació. Cuando se dice que es Juliana de Norwich, no porque haya nacido en Norwich, sino en la celda donde ella decide recluirse después de las visiones que tiene, bueno, estaba fuera de la pequeña catedral donde ella decide encerrarse, bueno, estaba fuera de la ciudad de Norwich, y por eso esto le ha acreditado como Juliana de Norwich. Es más, ni siquiera su nombre se sabe si era Juliana, ¿no? Si era Juliana, y bueno, le ponen Juliana de Norwich precisamente por lo que acabo de decir a continuación. Definitivamente fue la primera escritora inglesa. Bueno, Norwich está en Inglaterra, Reino Unido, anteriormente el Reino Unido, y que bueno, ella fue la primera escritora inglesa. En su tiempo, el Papa contemporáneo había precisamente echado a andar un edicto donde las mujeres no podían escribir ni tener una educación, y bueno, ni de tener derecho a un puesto clerical, ni mucho menos ser representada a la sociedad. Bueno, el Papa en ese momento había echado un edicto a andar, que bueno, Dios levanta a esta mujer y se convierte en una escritora de una manera bueno, tremenda. Conocía muchísimo la retórica, la teología, y que bueno, también conocía mucho a los padres de la iglesia, a los padres apostólicos, que en su momento tuvo ella que decir que era una ignorante, que tuvo que decir que era una simple sierva, y sí lo dijo en el sentido de verdad, porque ella se hacía nada ante la presencia de Dios. Ella sabía que no era digna de lo que Dios le mostraba o lo que Dios hacía con ella, pero que bueno, en su época también esas personas no podían tener derecho a una educación. Juliana, por providencia divina, era una persona muy profunda, y que bueno, le da un carácter de realce, que bueno, aparte del edicto que el Papa estaba ejerciendo, posteriormente algunos años y contemporáneamente, ya a finales de la vida de Juliana de Norwich, se estaba canonizando a una de las místicas más grandes que tiene la Iglesia Católica, que es Catalina de Siena, y que bueno, se le considera como la primera doctora de la Iglesia. Se estaba canonizando al final del ministerio de Juliana de Norwich, que bueno, esto también ya hace que la Iglesia Católica reconozca aspectos importantes de las mujeres. Pero bueno, en el principio del ministerio de Juliana de Norwich había hecho este edicto, que bueno, las mujeres no tenían ningún derecho en cuanto a ejercer ciertos privilegios o ciertas autoridades. Bueno, definitivamente Juliana de Norwich no fue una joven común. Esto me queda clarísimo, esto me queda realmente claro cuando yo leo a Juliana de Norwich.
Juliana Norwich era muy joven cuando recibe las revelaciones de Dios. Tenemos un dato en la edad de su ministerio que ella tenía 30 años. Muy probablemente a una corta un poco más joven tuvo las visiones y revelaciones, o quizás entrando a los 30 años tuvo las visiones o revelaciones. Que bueno, era una joven, híjoles, estaré hablando en los próximos minutos de quién fue esta mujer. Su petición. Esta mujer tenía mucha hambre de Dios, tenía muchísimo deseo de conocer a Dios. Había un hambre tan profunda en ella que bueno, uno lo puede ver en sus escritos, donde ella decide pedirle al Señor sentir lo que Jesús había sentido en la pasión en la cruz. Esta oración de Juliana Norwich, que cómo era posible que aquel Mesías, aquel Salvador, aquel hombre justo, aquel enviado por Dios, que era sin pecado, estaba muriendo en la cruz de una manera terrible y que había sufrido los peores maltratos que un hombre pueda sufrir en la humanidad. Y cómo era posible que tendría que morir de la manera más avergonzada y más cruel y más impune por sus pecados. Juliana Norwich no lo podía entender en su mente ni en su corazón, y bueno, ella decía: Señor, hazme partícipe de tu dolor, yo quiero sentir lo que tú sentiste, puesto que no soy digna de tu sacrificio. Y era una oración tan profunda que hacía día y noche, era una oración que hacía de una manera tan tremenda. Si ustedes pueden leer su escrito en las revelaciones del amor divino, híjoles, ustedes pueden sentir ese deseo tan profundo que Dios se lo concede. Dios le concede hasta cierto punto su petición. Cuando digo que le concede, no es que haya hecho sentir lo que él sintió en la cruz, puesto que esto es imposible, yo diría, llevar a una persona a ese grado, pero sí cierto día le llega una enfermedad de muerte. Una enfermedad que, bueno, por los datos que hemos analizado en sus escritos, estaba rodeado por su sirvienta, y estará hablando más adelante porque ella tenía una sirvienta, y su madre la rodeaban en ese momento, su madre y su sirvienta, bueno, la rodeaban, y bueno, ellas mismas declaran que ya va a morir, o sea, va a morir, y que bueno, cuando está a punto de morir, Juliana empieza a sentir, ella dice que bueno, era una enfermedad de mucho dolor, y que ella sentía que moría, que solamente decía el Señor que le daba gracias, ¿no? Porque ella podía sentir parte del dolor, que bueno, era parte del sacrificio. Y en medio de ese dolor, de esa enfermedad tan tremenda, ella siente que una parte de ella muere. Y cuando ella se refiere que una parte de ella muere, bueno, nosotros podemos entender que mueren los deseos del mundo, que mueren esas pasiones pasajeras y mundanas, y que ella vuelve en sí y recibe una sanidad instantánea, una sanidad increíble y milagrosa de Dios, que ella puede sentir que nace de nuevo, ella puede sentir que es otra persona, una persona que ya está preparada para precisamente, y ella no sabía lo que iba a acontecer, ella no sabía qué es lo que iba a pasar a continuación, pero bueno, Dios prepara su vida porque había mucho deseo de ella de conocer a Dios, sentir a Dios y vivir en Dios, que bueno, Dios hace que muera en su carne a su yo, y nazca una criatura lista para recibir lo que más adelante, bueno, ella va a recibir. Juliana Norwich, bueno, cuando ve, y este es un dato muy curioso, muchos quizás no estén de acuerdo conmigo, con la historia, o bueno, esto fue un asunto bien interesante, un poco peculiar, que bueno, cuando Juliana Norwich está a punto de desfallecer, estando en esta enfermedad de muerte, bueno, llega un sacerdote con un niño de 10 años aproximadamente, y bueno, el sacerdote lleva un crucifijo, y en el crucifijo viene la imagen del Señor Jesús crucificado, y que bueno, esta imagen se lo ponen en el rostro de Juliana Norwich, y Juliana Norwich ve el crucifijo, y bueno, entiende el sacrificio de Jesús. Y después de ver ese crucifijo, no sé si pasó ese mismo instante o pasó minutos después, bueno, Juliana Norwich es cuando recibe la sanidad. Quizás algunos de ustedes puedan decir, bueno, a través de un crucifijo no va a recibir la sanidad. Esto suena muy católico y muy fuera de la realidad histórica, pero bueno, es que no fue el crucifijo que le dio la sanidad, sino el significado que había en el crucifijo. Bueno, pudo ver Juliana Norwich. Quizás le digo, esto es un dato que quizás muchos no estén de acuerdo, o si Juliana Norwich realmente nació de nuevo, pero bueno, si uno lee Juliana Norwich, uno se da cuenta que fue una mujer que bueno, hoy en día nos hace polvo en cuanto a nuestra vida tan barata como cristiana que podemos vivir. Bueno, para irme más rápido, porque es muchísima la información de esta mujer, bueno, después de todo esto empiezan las visiones y las revelaciones.
Son visiones y revelaciones de una manera tremendamente extraordinarias. Yo cuando las leo, y en verdad es un libro que yo creo que en mi vida volveré a leer un montón de veces. Es un libro que vive de una manera tremendamente las visiones y las revelaciones. La primera revelación que tiene Juliana de Norwich, yo se las puedo decir, pero quiero leérselas textualmente de la pluma de Juliana de Norwich, lo que ella vivió. Bueno, es una revelación sumamente impresionante. La primera revelación que tuvo Juliana de Norwich fue impresionante. Por ejemplo, ella dice lo siguiente en esa revelación. Y en esto de repente, bueno, fue la primera revelación que tuvo. Y en esto de repente vi correr la sangre roja bajo la corona, caliente y fresca y abundante. Una corriente viva, como en un momento en que la corona de espinas fue apretada con fuerza contra su cabeza bendita. Comprendí verdaderamente y con todo mi entendimiento que era Él, Dios y hombre, quien sufría por mí, que era el quien me lo mostraba sin ningún intermediario. Y en la misma revelación, súbitamente, la Trinidad llenó mi corazón con la mayor alegría y comprendí que así será en el cielo, para siempre, para todos los que vayan allí, pues la Trinidad es Dios y Dios en la Trinidad. La Trinidad es nuestra creadora, la Trinidad es nuestra protectora, la Trinidad es nuestra creadora, protectora, la Trinidad es nuestra amante eterna, la Trinidad es nuestra alegría infinita y nuestra dicha. Nuestro Señor Jesucristo y en nuestro Señor Jesucristo. Y esto me fue revelado en la primera visión y en todas las demás, pues donde aparece Jesús hay que entender la Santísima Trinidad según yo vi. Dije entonces, bendito sea el Señor, lo que con gran reverencia y en alta voz, y me sentí profundamente asombrada por esta maravilla. Y en aquel que está tan reverenciado y temido, se mostraba tan familiar con una criatura pecadora que vive en esta carne desdichada. Bueno, la primera revelación que tiene Juliana de Norwich es precisamente Dios lo lleva a ese evento del sacrificio, lo lleva a este evento en la visión. Es más, les adelanto a términos generales, el Señor le muestra todo el sacrificio, o sea, el Señor le muestra, le revela y lo lleva al momento del sacrificio y le muestra datos nada fuera de lo bíblico, pero le muestra datos muy interesantes que, bueno, no hemos analizado a profundidad. Y Juliana, bueno, lo retoma, Dios le muestra en la visión y Juliana vuelve a mencionarlas, no fuera de lo bíblico, sino lo que aconteció, detalles que pasamos por alto, detalles que realmente a mí me quebrantó muchísimo. Por ejemplo, dice que aquí en la corona de espinas, en la visión cuando Jesús le ponen las coronas de espinas, dice que ella ve y puede sentir cómo corre la sangre, una sangre caliente y fresca y que cubre todo el rostro. Posteriormente, en otra visión, ella ve cómo esa sangre se cuaja y que cubre su rostro, que no se le puede ver. Y que bueno, aquí Juliana, la primera visión que Dios le muestra precisamente es la coronación de espinas del Señor Jesús. En una otra ocasión de su revelación, bueno, esta es la cuarta revelación que ella recibe. No voy a hablar de todas las revelaciones, puesto que bueno, es muchísima la información y que solamente daré unas pinceladas de las visiones y revelaciones que tuvo Juliana de Norwich. Por ejemplo, en la cuarta revelación, ella ve lo siguiente. Después de esto, cuando miré, vi el cuerpo sangrando copiosamente y consecuentemente de la flagelación. Y era así, la hermosa piel estaba profundamente lacerada en la carne tierna por los atroces golpes, asentándolo por todo el cuerpo. La sangre caliente corría tan abundantemente que ni la piel ni las heridas podían verse, pues todo parecía ser sangre, y cuando descendía hasta donde debía de haber caído, desaparecía. Sin embargo, la sangre siguió derramándose por un tiempo como para que fuese observada atentamente, y la vi tan abundantemente que me parecía que si realmente y en sustancia aquello hubiese sucedido allí, la cama y todo lo que estaba alrededor habría quedado empapado de sangre. Entonces un pensamiento vino a mi mente. Dios ha creado aguas abundantes sobre la tierra para nuestro uso y el bien de nuestro cuerpo, por el tierno amor que nos tiene, pues le place más que por nuestro bien aceptemos su bendita sangre para lavar nuestros pecados. No hay otra bebida creada, por tanto le complazca darnos, pues a la más abundante, la de mayor precio, y ello por el poder, la bienaventuranza, divinidad. Es de nuestra misma naturaleza y fluye benditamente sobre nosotros por el poder de su infinito amor. La sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo es en la verdad la más preciosa, la más inagotable. Mirad y ver el poder de esta preciosa abundancia de su preciosa sangre. Juliana de Norwich se queda extasiada y queda asombrada
Y bueno, en uno de los pasajes que ella menciona, después de algunas visiones, ella se quebranta y llora profundamente diciendo: Señor, no sé qué estoy viendo, si esto sea real o no, y le daba miedo. Ella decía: es que me da miedo pensar que esto no sea real y yo vaya a decir algo que no sea cierto. O sea, era tanto el temor y la reverencia y todo lo que estaba pasando a su alrededor acerca de las visiones que yo le estaba mostrando, que bueno, ella lloraba precisamente diciendo al Señor: confírmame que esto sea verdad. Bueno, una mujer muy temerosa de Dios, queriendo saber si todo esto era verdad. Bueno, en su momento, yo diría, como dice la historia, le llevó 20 años poder entender a lo más claro posible estas revelaciones. Imagínense, las revelaciones no fueron en 20 años. Algunos dicen que todas estas revelaciones sucedieron solamente en 24 horas. A todas las revelaciones que tuvo le sucedieron en 24 horas y que bueno, le llevó 20 años tratar de entender todas ellas, y que bueno, Dios le fue mostrando, Dios le fue guiando para poder realmente entender todas aquellas visiones que ella tuvo, y que al final, bueno, lo deja escrito, y hoy es un día que tenemos un tratado impresionantemente de las visiones que tuvo Juliana de Norwich. Bueno, otra de las visiones que tuvo sería la octava visión que tuvo. Bueno, dice algo también muy interesante de lo que Dios le muestra en esa revelación del amor divino. Por su amor, bueno, le revela algo sumamente interesante también. Dice: después de esto, Cristo me mostró parte de su pasión cercana y a su muerte. Esto es tremendo. Vi su dulce rostro como si estuviera seco y sin sangre, con la palidez de moribundo. Luego su rostro consumido se puso lívido y la palidez se volvió azul, y luego azul se volvió pardo, como de la muerte se iba apoderando de su carne. Su pasión se me apareció más vividamente en su rostro bendito y especialmente en los labios, y vi que esto iba tomando esos 4 colores. Sus labios, que antes había visto tan frescos y rojos y tan vividos y hermosos, eran dolorosos. Era doloroso ver el cambio, ese ir muriendo, y su nariz consumida y completamente seca ante mis ojos. El dulce cuerpo se volvía azul y negro, completamente alterado y transformado respecto a la belleza natural, con su tez vivida y fresca, convertido en la imagen marchita de la muerte. Pues cuando nuestro Salvador murió en la cruz, había un viento seco y penetrante, según vi, y cuando toda su preciosa sangre se hubo derramado de su cuerpo, todavía quedaba alguna humedad en su carne. Se secó desde el interior por la angustia y la ausencia de sangre, y desde el exterior por el viento y el frío, concentrados desde el dulce cuerpo de Cristo. Y cuando pasaron las horas, todo ello se secó, y la carne de Cristo. Y sigue hablando sobre esta visión, bueno, que Dios le muestra acerca de cuando está a punto de expirar. Ella puede ver cuando el cuerpo de Cristo está seco, por pérdida de toda la sangre. Y bueno, la Biblia nos habla de este pasaje, pero bueno, ella dice que según ella vio, ella ve que el viento es tan frío y tan abundante y muy recio, que bueno, eso también seca su cuerpo exterior, y su interior estaba seco, bueno, porque había perdido toda la sangre y los líquidos de agua. Bueno, esto nos lo dice la Biblia. Esto es lo que ve Juliana de Norwich en sus visiones, y que sigue hablando acerca de este evento, y que bueno, tristemente no tengo el tiempo para hablar de todo ello, pero que le revela todo esto y otras cosas más acerca de su sacrificio. Y otra cosa que le revela, que es más importantísimo mencionarles, bueno, porque Juliana estaba asombrada de ver todo esto, y ella se quebrantaba, y solamente lo que podía hacer era adorar a Dios a través de, bueno, lo que ella miraba. Se doblegaba, se humillaba ante Dios y le adoraba por todo lo que él había hecho por ella. Y bueno, en uno de las visiones, el Señor le dice algo muy interesante. Y yo creo que esto yo cuando leí esto casi se me salen las lágrimas. Bueno, he llorado con este libro, como no tengo idea. Y que bueno, el Señor Jesús le dice unas palabras tremendas. Por ejemplo, le dice lo siguiente, después de haberle mostrado parte de su pasión y su sacrificio. Le dice: entonces nuestro buen Señor me preguntó: ¿estás satisfecha de que haya sufrido por ti? Yo dije: sí, buen Señor, muchas gracias, bendito seas. Entonces Jesús, nuestro buen Señor, dijo: si tú estás satisfecha, yo estoy satisfecho. Es una alegría, una felicidad, un deleite eterno para mí haber sufrido mi pasión por ti. Y si pudiera sufrir más, sufriría más. Esto fue lo que Jesús le dijo a Juliana de Norwich. Esto es tremendo. Y bueno, Juliana después aclara
aclara esto en su visión y bueno, dice, no es porque Jesús tendría o quisiese morir más, sino que es su amor tan profundo y tan grande por nosotros, por su iglesia, que bueno, él dijo, si pudiera haber sufrido más, con todo gusto lo hubiese hecho. Y bueno, dijo, si estás satisfecha, yo soy satisfecho y es un deleite para mí. Esto fue lo que Jesús le reveló a Juliana de Norwich. Esto es la vida mística. O sea, si ustedes entendían la vida mística de otra manera, bueno, pueden estar equivocados. Esto es la vida mística. Hombres y mujeres que tuvieron una relación con Dios de una manera profunda, que fueron más allá y que bueno, pueden desbaratar una vida cristiana promedio de hoy en día. ¿Alcanzar estos niveles de vida hoy en día se puede alcanzar? Sí. Por supuesto que sí, pero bueno, el precio que se tiene que pagar, no cualquiera lo paga. Bueno, Juliana de Norwich y todos los místicos de la Edad Media, que bueno, tuvieron que vivir de esta manera. Bueno, esta era la vida mística, realmente tener una visión, una comunión directa con Dios y que bueno, pagaron un precio altísimo, que bueno, está lejos de nuestros ojos poder pagarlo. Bueno, esto es parte de alguna de las visiones que ella tuvo, que le llevó 20 años analizarlas y que bueno, después lo plasma y que hoy en día podemos tener su escrito. Su vida en una celda, bueno, ella después de estas visiones que tuvo, decide recluirse en una celda para precisamente analizar todo lo que Dios le había mostrado, para meditar y entender lo que le había mostrado. Bueno, se recluye en una celda después de estas visiones y bueno, pasa su vida ahí, su vida en oración, su vida en meditación, en escribir y que bueno, también sus contemporáneos precisamente la admiraban muchísimo por su piedad, por su vida y bueno, mucha gente acudía a ella, tanta gente que tenía poder grande, yo diría políticamente y clericalmente acudían a ella. Ella les daba muchos consejos y también oraba por ellos, al igual que la gente de vida común también acudía a ella por lo mismo. Bueno, su vida mística en la celda es de las más reconocidas tanto por católicos y luteranos, y bueno, hemos sido pocos los cristianos que podemos darle crédito y reconocer el trabajo de Juliana de Norwich, entre ellos, voy a repetir, el amado A.W. Tozer. Bueno, contaba con el apoyo de una sirvienta y bueno, una persona que decidiera recluirse en una celda, bueno, tenía ciertos privilegios, no es que es una celda por malhechora o por malhechor, sino porque precisamente decían recluirse en una celda para vivir una vida entregada a Dios. Y bueno, esto también les daba muchos privilegios, puesto que no eran personas malas, todo lo contrario. Bueno, en el caso de Juliana de Norwich tenía un pequeño jardín en la parte de atrás de su celda. Bueno, contaba con la ayuda de una sirvienta que le ayudaba con los quehaceres de su celda y entre otras cosas. Que bueno, Juliana se ocupaba más a la vida espiritual. Esto le permitía que tenía todo el tiempo para dedicarlo a Dios y que bueno, la sirvienta le ayudase. Y aparte que bueno, tenía una ventana que daba hacia la calle principal donde podía ver a la gente pasar y que bueno, donde iban y tocaban, ella podía hablar con ellos. Esto es hermoso, poder pasar y imaginar en esos eventos y en ese tipo de vidas es tremendo, la verdad. Y bueno, esto es a grandes rasgos la vida de Juliana de Norwich, que bueno, para mí es una de mis mujeres favoritas de la historia de la iglesia, definitivamente, que bueno, yo me deleito cuando leo sus escritos. Bueno, ahora quiero entrar a otro hombre que es, híjoles, igual impresionantemente extraordinario, es un hombre que también amo muchísimo, admiro muchísimo y que bueno, también tengo la oportunidad ya de haber leído hace algunos años su escrito más sublime. Es más, es un clásico espiritual, hace centurias, que bueno, este hombre es amado por los católicos de una manera tremenda, pero también es muy amado por los doctores y escritores evangélicos cristianos. Bueno, ya ahorita traigo la presentación de la VAC, Imitación de Cristo de Thomas de Kempis. Este es el hombre que quiero hablar, Thomas de Kempis. Bueno, ha pasado por mis manos una cantidad de ediciones de Imitación de Cristo, Aguilar, bueno, y yo creo que las más exclusivas es Aguilar y VAC, y entre otras editoriales que han pasado cantidad de veces por mis manos y que bueno, he tenido la oportunidad de compartir con varios hermanos su escrito y hablar de su vida. Bueno, en cierta ocasión un hombre contemporáneo evangélico dijo y le hizo pregunta a varios hombres escritores muy reconocidos en el mundo cristiano, apologistas, doctores, teólogos y hombres que escriben devocionales cristianos en las editoriales cristianas. Bueno, este hombre piadoso les hace una pregunta. No recuerdo ahorita su nombre, pero un libro que se llama La disciplina de los hombres piadosos,
que es un libro muy, muy bueno y es un hombre contemporáneo hoy en día y circula su literatura y es un hombre que está vivo. Bueno, él en un momento le hizo una pregunta a sus amigos escritores, como acabo de mencionar, y les dijo que mencionaran 5 de sus libros favoritos, bueno, 5 de sus escritores favoritos o 5 libros que, bueno, les han ayudado muchísimo en su vida contemporánea. 4 de ellos que son muy reconocidos también mundialmente como evangélicos, dijeron La imitación de Cristo de Thomas de Kempis. Bueno, yo desde muy joven conocí la vida de Thomas de Kempis y para mí fue impresionante lo que este hombre hizo y que bueno, su escrito sublime, que está hablando a continuación también algunas pinceladas de lo que él hizo. Nació en el año 1380 en Prusia, Alemania. Bueno, fue monje y escritor alemán. Fue un monje que vivió una vida monástica, que bueno, pasó su larga vida, una larga vida que duró 90 años, y vaya que pasó su larga vida entre el estudio, la oración, consejería y copia de manuscritos. Esto fue su trabajo de Thomas de Kempis, una vida de estudio de las Sagradas Escrituras, de los clásicos espirituales, de los hombres y mentes antiguas del cristianismo, de la Edad Media. Bueno, una vida de oración, una vida un hombre que oraba muchísimo también. Bueno, un hombre que era consejero, aconsejaba a los clérigos, aconsejaba a la gente que deseaba una vida espiritual y monástica. Bueno, él era un consejero por excelencia. Bueno, y copiaba manuscritos, escritos muy antiguos del cristianismo. Bueno, él hace básicamente varias copias de esos manuscritos. Perteneció al movimiento de Hermanos de la Vida Común. Este movimiento, los Hermanos de la Vida Común, es muy poco conocido, pero bueno, de hecho, este movimiento, los Hermanos de la Vida Común, y por supuesto el más sobresaliente fue Thomas de Kempis, fue un movimiento, yo diría, más reformado, aunque todavía no entraban, como hoy en día se le conoce, aún los precursores de la Reforma. Yo diría que fue un movimiento más apegado al mundo evangélico que al mundo católico romano. Esto básicamente, este movimiento reformó algunas cuestiones o costumbres en algún sentido. Si bien Thomas de Kempis, bueno, es un personaje muy, muy conocido, es un personaje que se le considera entre los escritores clásicos y que, bueno, un cristiano tendría que leer sus escritos. Es obligatorio, yo diría, leer La imitación de Cristo. Bueno, su obra cumbre es conocido, bueno, es como un clásico espiritual. Yo diría que los clásicos espirituales son pocos en medida de tantos escritos que han existido en la historia de la Iglesia. Yo ya he citado, bueno, tengo la oportunidad de leer varios de esos clásicos espirituales de la antigüedad, que bueno, Thomas de Kempis está incluido en ellos. Han sido miles y miles y miles escritos en el mundo cristiano, pero muy pocos clásicos espirituales. Cuando hablo pocos, bueno, también me refiero que son cientos, ¿no? Pero estamos hablando de 2000 años de historia, o sea, es poco realmente. Y entre ellos está La imitación de Cristo de Thomas de Kempis. Bueno, el título que se le da definitivamente no es para menos. Es un escrito realmente que desafía la vida cristiana, que altera la fe cristiana. Es un libro que desbarata los argumentos y la vida cómoda de un cristiano. Es un libro que va más allá. Thomas de Kempis lo hace pensando en la vida que se quiere dedicar al monasterio o a la vida espiritual, pero es un escrito que ha llegado a tantas personas. Lo último que bueno, conversé acerca de este libro fue con un amigo y hermano que se llama Oscar. De repente llega los sábados donde yo trabajo y bueno, y llega y me dice, bueno, vengo de leer Thomas de Kempis. En la mañana mi devocional fue Thomas de Kempis, La imitación de Cristo. Y me decía acerca de que, bueno, cuando siento que estoy perdiendo el piso, cuando siento que bueno, estoy desviando un poco, retomo la lectura de Thomas de Kempis y dice, esto me lleva al piso, ¿no? Es lo último que hablé acerca de este libro. Bueno, la gente que ha leído a Thomas de Kempis sabe de lo que estoy hablando. Bueno, solamente daré algunas pinceladas de su escrito. Bueno, uno de sus temas o alguno de las páginas que le dedica es a los deseos desordenados. Es uno de los temas que él toca, que bueno, dice lo siguiente: cuando el hombre desea algo desordenadamente, luego pierde el sosiego. El soberbio y el avariento nunca huelgan. El pobre y el humilde de espíritu viven en mucha paz. El que no es perfectamente mortificado en sí,
presto es tentado y vencido de cosas pequeñas y viles. El flaco de espíritu, Thomas de Kempis usa mucho la palabra flaco, y bueno, es una palabra que se usa mucho en la antigüedad. Cuando se refiere a flaco, se refiere a una persona débil y muy propensa a caer en pecado. Esto le habla mucho acerca, bueno, cuando menciona la palabra flaco, espíritu, y que aún está inclinado a lo sensible, con dificultad se puede abstener totalmente de los deseos terrenales, y cuando se abstiene muchas veces recibe tristezas. Asimismo se enseña presto si alguno le contradice, y si alcanza lo que desea, luego le viene descontentamiento por el remordimiento de la conciencia, porque siguió su apetito, el cual ninguna cosa le aprovecha para alcanzar la paz que busca. Al resistir pues a las pasiones se halla verdaderamente paz del corazón, que es en seguirlas. Cierto, no hay paz en el corazón del hombre sensual, ni el que se ocupa en lo exterior, sino el que anda en fervor espiritual. Esto es acerca de los deseos desordenados. Bueno, también habla de los pocos son de los que aman la cruz de Cristo. Esto es otro tema que él dice de cuán pocos son los que aman la cruz de Cristo, y dice lo siguiente: Jesucristo tiene ahora muchos amadores de su reino celestial, mas muy pocos que lleven la cruz. Tiene muchos que desean la consolación y muy pocos que quieran la tribulación. Muchos compañeros para la mesa y pocos para la abstinencia. Todos quieren gozar con Cristo, mas pocos quieren sufrir algo por Él. Muchos siguen a Jesús hasta el partimiento de pan, mas pocos a beber el cáliz de la pasión. Muchos honran sus milagros, mas pocos siguen el vituperio de la cruz. Muchos aman a Jesús, mas cuando no hay adversidades, muchos le alaban y le bendicen en el tiempo que reciben de las consolaciones. Mas si Jesús se escondiese y los dejase un poco, luego se quejarían o despreciarían. Mas los que aman a Jesús por el mismo Jesús y no por su propia consolación, bendiciéndolo en la tribulación y angustia tan bien como la consolación, y si nunca les quisiese dar consolación, siempre lo alabarían y harían gracias. Oh, cuán puede el amor puro de Jesús sin mezcla del amor propio. Muy claro está que se pueden llamar propiamente mercenarios los que siempre buscan consolaciones. Ciertamente más se aman a sí mismos que a Cristo, los que de continuo piensan en sus ganancias y provechos. ¿Dónde se hallará uno que sea tal que quiera servir a Dios de balde? Pocas veces se halla alguno tal espiritual que esté desnudo de todas las cosas. ¿Quién hallará verdadero pobre de espíritu, desnudo de toda criatura? De muy lejos y muy preciado es su valor. Y sigue diciendo acerca de que, bueno, muchos aman todas las bendiciones de Cristo, pero muy pocos aman seguir y pagar el precio de la cruz de Cristo. Bueno, otro de los temas que él menciona es también interesante, es acerca del camino real de la cruz. Y él dice lo siguiente del camino real de la cruz. Estas palabras parecen duras a muchos, que dice: niégate a ti mismo, toma tu cruz, citando el texto bíblico de Jesús. Sigue a Jesús, mas muy más duro sería oír aquella protesta postrera palabra: apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Por cierto, los que ahora oyen y siguen de buena voluntad la palabra de la cruz, no temerán entonces oír la palabra de la eterna demandación. La señal de la cruz estará en el cielo cuando nuestro Señor vendrá a juzgar. Entonces todos los siervos de la cruz que se conformaron en la vida con Jesucristo crucificado se llegarán a Él con gran confianza. Pues así es. ¿Por qué temen tomar la cruz por la cual van al reino? En la cruz es la salud y la vida, o la salvación y la vida. En la cruz es la defensa de los enemigos. En la cruz está la información de la suavidad soberana. En la cruz está la fortaleza del corazón. En la cruz está el gozo del espíritu. En la cruz está la suma de la virtud. En la cruz está la perfección de la santidad. No en la salud del alma ni la esperanza de la vida eterna, sino en la cruz. Toma pues la cruz de Cristo y sigue a Jesucristo e irás a la vida eterna. Él vino primero y llevó su cruz y murió en la cruz por ti, porque tú también la lleves y desees morir en ella. Porque si murieres juntamente con Él, vivirás con Él. Y si fueres compañero de la pena, serás también la de la gloria. Mira que todo está en la cruz y todo está en morir en ella.
Y no hay otra vía para la vida y para la verdadera y entrañable paz, sino la vía de la Santa Cruz y continua mortificación. Ve donde quisieres, que no hallarás más alto camino en lo alto, ni más seguro en lo bajo. Esto es lo que dice Tomás de Kempis a grandes rasgos acerca de vivir en la cruz. Su tema principal precisamente es imitar a Cristo, imitar su bondad, santidad, imitar su vida, imitar todo. Bueno, lo que hemos estado citando de él, creo que esto nos da una luz clara de el pensamiento y la idea de lo que en el libro La imitación de Cristo. Y bueno, quiero citar por último el amor de la soledad y el silencio. Esto va más allá y ahorita quiero dedicar un par de minutos a este tema porque creo que es importante, porque sé que me están viendo y me verán algunos pastores o que tienen llamado o que tienen quizás algún deseo de servirle a Dios. Bueno, esto es importantísimo. Algo que decía Tomás de Kempis es lo siguiente acerca de la soledad y el silencio. Busca tiempo convenible para estar contigo y piensa a menudo en los beneficios de Dios. Deja las cosas curiosas y lee tales tratados que te den más compugnación que ocupación. Si te apartes de prácticas superfluas y andas en balde en oír nuevas murmuraciones, hallarás tiempo suficiente y aparejado para pensar buenas cosas. Los más principales de los santos, cuando podían, evitaban las compañías de los hombres y elegían de servir a Dios en secreto. Dijo uno: ¿cuántas veces estuve entre los hombres? Volví menos hombre, lo cual experimentamos, por cierto, cuando muchos hablamos. Más ligera cosa es callar siempre que hablar sin errar. Más fácil es encerrarse en su casa que guardarse de todo fuera de ella. Y sigue diciendo, bueno, no tengo tiempo para citar todo, pero algo que comúnmente se usaba en la Edad Media era el tema del silencio, y que se hablaba muy fuertemente el tema del silencio. Hoy en día hablar del silencio, bueno, es imposible en el mundo evangélico, pero es fundamental. Yo creo que la vida de los hombres y de las mujeres que precisamente se dedicaron a una vida de oración, de soledad, de alejamiento, fueron los hombres que Dios usó de gran manera. Difícilmente yo veo que un hombre de Dios hoy en día sea usado sin practicar la vida espiritual alejada del mundo. Esto lo vemos en la Biblia, lo vemos en la historia de la iglesia, hombres que se dedicaron a la vida de oración, a la vida íntima, de soledad y de silencio, que bueno, salían al público para bendecir. Una vida que todo el tiempo está en público difícilmente puede bendecir al público. Así es que bueno, Tomás de Kempis la toma un tema precisamente a la vida monástica, de vivir y practicar la vida del silencio. Bueno, los místicos era algo de ley, es una regla espiritual vivir de esta manera, que bueno, yo creo que es importantísimo hoy en día un pastor, una persona que se quiere dedicar al estudio, a predicar, a enseñar, a pastorear, a ser maestro, bueno, a ejercer un ministerio serio dentro del cristianismo, bueno, mínimo debe entender la vida de silencio. Esto, bueno, a grandes rasgos es la vida de Tomás de Kempis, y me voy a vuelo de pájaro citando la última mística de hoy en día, bueno, que hoy quiero mencionar porque, bueno, fueron muchísimos místicos. La última mística sería Santa Teresa de Ávila o Teresita de Jesús, Santa Teresa de Jesús. Bueno, ella nace el 28 de marzo de 1515 en España. Bueno, sin duda una gran mística. Fue declarada como la primer doctora de la Iglesia según el catolicismo. Ella es la primer doctora, no fue Catalina. Catalina fue, ahí me equivoqué, Catalina fue la segunda doctora de la Iglesia según el catolicismo. La primera doctora de la Iglesia fue Santa Teresa de Ávila. Igual muy amada por el catolicismo, pero también muy amada por la Iglesia evangélica. De hecho, hay libros de la Iglesia evangélica de Teresa de Ávila. Es una mujer realmente impresionante. Yo hablaba con una jovencita que, bueno, también le gustan muchísimo los libros de historia de la Iglesia, y ella me platicaba de su experiencia que tuvo cuando leyó a Teresa de Ávila, y ella me decía que bueno, ella podría pasar tomándole fotos a toda cada una de las páginas, que le habían encantado todo el libro, porque es una mujer que respiraba el amor de Dios, que hablaba, que vivía y que sentía el amor de Dios, igual que tuvo muchas visiones, entre ellas, bueno, las visiones del infierno, y esto le da precisamente alertar a la Iglesia acerca de todo ello. Bueno, una mujer, ¿por qué la declaran doctora? Bueno, porque era una mujer que llegaba a todos los niveles. Es más, no tuvo estudios, pero bueno, ella tenía la facilidad de escribirle tanto a reyes como a grandes principados de la ciudad, como a jornaleros o a mercaderes. Esta es la capacidad que tenía
Teresa de Ávila, hablar con personas de muy bajos niveles hasta los más altos niveles. De hecho, en sus escritos o sus cartas se puede ver todavía una mujer muy usada por Dios y con una gran inteligencia que no le fue dada en la facultad, sino fue más un don divino. Bueno, de joven sufrió una cierta enfermedad, según también de muerte, lo cual dejó secuelas por 3 años. 3 años se le estuvo ayudando, puesto que no podía caminar. Bueno, su vida de oración también fue en una celda, una mujer que se recluyó en una celda y era una mujer de muchísima oración. Y bueno, fue reformadora de las Carmelitas Descalzas. Ella orientó a este movimiento a una vida espiritual más clara. De hecho, las Carmelitas Descalzas era un movimiento católico que se había levantado muchos años antes, que bueno, ella llega y la reforma de una manera tremenda. Por ejemplo, entre las reformas que ella lleva a esa vida monástica de estas mujeres fue el practicar el ayuno, el abstenimiento de la carne, o sea, abstenerse de los deseos carnales, renunciar a la renta o a las propiedades, hacer un voto de pobreza y bueno, la práctica del silencio. También, bueno, y esto dijo que eran de los fundamentos para poder estar más cerca de Dios y una vida clara. Que bueno, su amistad con San Juan de la Cruz, otro místico, que bueno, no me dio tiempo ya de mencionarlo, puesto que él fue más apegado a la Iglesia Católica, pero igual fue un místico tremendo. Bueno, tuvo una amistad muy grande que bueno, hicieron muchas cosas juntos con la ayuda de Dios. Sus más grandes obras que ella ejerce es Camino a la Perfección y Las Moradas, que están hermosas. Bueno, ella escribe estos tratados, sus obras más principales. Una mujer que llega a un gran legado, tanto para los católicos y para los cristianos reformados también. Bueno, levantó una cantidad de monasterios, una mujer que levantó una cantidad de monasterios, y bueno, su trabajo espiritual fue grande, de una manera tremenda. Teresa de Ávila, tiene la oportunidad de comprar o leer algo de ella, la verdad la recomiendo muchísimo. Esto es la vida mística y la vida piadosa en términos generales, y solamente citando 4 personajes de tantos que pude haber mencionado de lo que se vive, pero bueno, ellos en especial dejaron algo plasmado en nuestra historia. Con esto damos por concluido nuestro estudio, Abuelo de Pájaro, y que bueno, espero que haya sido de mucha bendición para sus vidas, espero que haya sido de muchísima bendición para sus ministerios, y que bueno, esto nos desafíe y altere nuestra vida cristiana, y esto nos haga ver que nos falta muchísimo todavía por lograr una vida agradable y una vida realmente firme ante Dios. Que el Señor les bendiga, nos vemos en la próxima.